Acaba de terminar el Gran Premio de Italia en Monza y vamos a estar analizando todo lo que dejó esta victoria de Verstappen con polémica entre los McLaren. La verdad que una carrera que batió el récord siendo la carrera más rápida de la historia de la Fórmula 1. Bueno, vamos a detallar todo lo que hay detrás. Antes te invito a que te suscribas al canal, deja un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada. Y arrancamos con la largada, donde sin duda fue una de las mejores primeras y segunda vuelta, creo, en mucho tiempo. La verdad que increíble, como veíamos cuatro llegando prácticamente en metros a la curva 1. Después lo que veíamos también en la segunda vuelta entre Leclerc y Piastri y Norris, la verdad que es increíble, con una largada en la cual tuvimos una típica largada de Verstappen, yendo más allá de los límites, ¿no? Dejando sin pista a un Lando Norris que había largado muy bien. Se le puso a la par, lo mandó al pasto y después cuando Norris le aguantó el interno, cortó la chicana y se fue derecho. Lo investigaron o lo habían anotado para investigarlo, pero rápidamente Giampiero le dice a Max que le devuelva la posición, cosa que esta vez sí hizo el piloto neerlandés. Y la verdad que ahí como que se empezó a armar un caos en la segunda vuelta, ya que por detrás Leclerc lo había pasado a Piastri, Piastri lo vuelve a pasar y cuando Max suelta en la recta para dejarlo pasar a Norris vuelven a juntar todos, Leclerc lo vuelve a pasar, bueno, una batalla interesante ahí. Por detrás teníamos a un Gasly, Hatchar que largaban desde el pit, a un Nico Hülkenberg que se retiró en la vuelta previa, a un Antonelli que perdía bastante en la largada y después se iba a estabilizar un poquito, pero sin duda fueron unas dos primeras vueltas muy excitantes en el Gran Premio de Italia. Ya metiéndonos con los equipos, tenemos a Aston Martin, que fue el peor equipo el día de hoy, un Fernando Alonso que venía dentro del top 10 para terminar alrededor de la séptima posición, pero después de que había pasado a Bortoleto en el pit con un gran ingreso a boxe, frenando muy cerquita a Alonso y una mejor parada que el brasilero de 0.8 segundos a favor de Aston Martin, le falló la suspensión a la salida de Ascari cuando se va sobre el piano de la salida, por ahí un poquito más de lo que quisiera y la vibración hizo colapsar la suspensión delantera derecha. La verdad que la suerte de Alonso es realmente increíble, ¿no? Mientras que Lance Stroll por el otro lado trató de hacer el milagro, largó con el neumático duro, fue hasta el final, paró prácticamente la vuelta 50, puso el blando y terminó último ya que estaba jugándosela que aparezca un safety car, algo similar a lo que pasó justamente en el Gran Premio de Zandvoort. Bueno, acá no le jugó a favor la suerte. Hablando del equipo Alpine, tenemos a Colapinto 17º, Gasly en la 16ª posición, ambos pilotos una vuelta abajo terminaron el Gran Premio, con un Gasly que largó desde el pit lane rompiendo parque cerrado, colocando también nueva unidad de potencia, cambiando la configuración del coche. Y que hubo batalla entre los dos en la vuelta 31. Gasly lo pasó a Colapinto por un error del argentino en la curva 1. Ahí aprovechó para pasarlo de cara a la segunda chicana. Quien además el argentino se quejó de un calambre, ¿no? Que tenía. La verdad que llamó un poquito de atención la radio. Luego lo paran a Franco, que él había largado con los medios. Gasly había largado con los duros. Lo paran al piloto argentino para justamente cambiar esos neumáticos blandos, poner neumáticos duros. Ya había estirado demasiado Franco, estaban esperando también un safety car, un milagro. Y luego sobre el final, tras la parada, Gasly con el neumático blando lo superó al piloto argentino con una orden que le dieron a falta de una o dos vueltas, porque bueno, trataban de acercarse a Esteban Ocon. Gasly terminó a 3.7 de Ocon. Trataban de estar dentro de los 5 segundos porque había una investigación pendiente, ya lo habían penalizado pero también para ver si podían ir a atacarlo. La verdad que no había mucho más para hacer por parte del equipo francés. Una orden que va a quedar, bueno, en el olvido, ¿no? Porque prácticamente terminaron 16º y 17º. Un equipo que iba a sufrir muchísimo en este fin de semana y no terminaron últimos los dos por lo que pasó con los Aston Martin y Hülkenberg. Esa es la realidad. Lo único que hicieron fue correr entre ellos un poquito y esperando algún milagro que nunca llegó. Hablando del equipo Haas, tenemos a Esteban Ocon que terminó 15º, penalizado el piloto francés, mientras que Berman terminó 12º. La verdad que ambos fueron penalizados. Esteban Ocon con 5 segundos por dejar sin pista a Stroll prácticamente en la largada, llegando a la segunda chicana. Stroll va por fuera. Ocon como que se abre un poquito, toca el pasto, entra en trompo. La verdad que fue menos terrorista de lo que hizo Verstappen con Norris en la largada. Pero bueno, lo terminan penalizando porque es Ocon, ¿no? La verdad que es la realidad. Después le dieron algo similar a justamente Antonelli, pero bueno, cuando hable de Verstappen de la largada lo voy a hablar un poquito. La realidad es que no terminó afectando nada a Esteban Ocon, largó con el duro, estiró hasta el final, paró prácticamente en la última vuelta, porque terminó una vuelta abajo también, incluso paró en la vuelta 51.
Y terminó 15º, pues también tuvieron que hacer los 5 segundos de penalización, tuvieron que pararlo en el pit, ¿no? Para ya descartarlos. La verdad que una carrera complicada para un equipo norteamericano, que Oliverman por ahí estaba ante la posibilidad de sumar puntos, terminó 12º, largaba 11º, venía metido dentro de justamente el top 10 en algún momento, largó con el medio, a diferencia de su compañero de equipo que largó con el duro. Oliverman fue uno de los primeros en parar también, aprovechó para hacer un undercut sobre los que venían, batallando con Sainz, tratando de defenderse. Sainz lo había pasado ya prácticamente por fuera, queda la rueda delante de Berman con la rueda trasera izquierda de Sainz, llegando a la segunda chicana. Berman deja puesto el auto, lo toca Sainz, entran en trompo los dos y por esto fue penalizado con 10 segundos el piloto británico, bien penalizado. Si bien Sainz dobló como si no había nadie, por ahí creo que lo podría haber respetado un poquito más, era la curva de Sainz porque llegaba adelante al vértice, así que creo que trató de estirar demasiado Berman, cuando además Sainz ya tenía mejores neumáticos y ya lo había prácticamente superado, así que bien penalizado el piloto británico, que se complicó su carrera y terminó afectándole la carrera a Carlos Sainz. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson 14º, que fue el primero en parar, el único que largó con neumático blando, paró alrededor de la vuelta 9 y puso el duro para hacer 44 vueltas hasta el final. En lo que hizo Undercut, por momentos estaba batallando ahí con Bortoleto, con Antonelli cuando estos pararon, pero después ya no aguantó porque tuvo que hacer muchísimas vueltas en ese neumático duro. Mientras que Hatchard, quien largó desde el pit, aprovechó esta mala clasificación que tuvo para penalizar, poner una unidad de potencia, cambiar la configuración, largó del pit lane con el neumático duro, paró en la vuelta 32 para poner el neumático medio, fue hasta el final y se metió 10º, avanzó 9 posiciones el piloto francés, que otra vez vuelve a sumar, venía de su podio, venía de su peor clasificación este fin de semana y así todo logró sumar un puntito más. Hatchard, tremenda carrera del piloto francés que viene siendo una temporada de debut increíble, así que bueno, se va con un puntito el equipo Vicar en un fin de semana complicado. Hablando ahora sí del equipo Kick, tenemos a Hülkenberg, como dijimos, que abandonó la vuelta previa por un fallo terminal de su software. No dieron información de momento por parte del equipo de Hingwill. La verdad que llamativo, ¿no? Ni bien dio la vuelta previa, lo mandaron al box y se bajó absolutamente. Probablemente algo hidráulico, algo relacionado con eso, ¿no? Que no se puede solucionar al momento, que no es algo electrónico. Así que mala suerte para un Hülkenberg que largaba 12º. Mientras que su compañero Bortoleto terminó 8º. La verdad que una buena carrera Bortoleto, que por momento en la primera parte de la carrera se dedicó a armar un trencito junto con Fernando Alonso. Paró antes que Alonso, o en realidad paró delante de Alonso en la misma vuelta. Alonso le recortó muchísimo la entrada a boxes. Mala parada de 4 segundos, como dijimos cuando hablamos del Aston Martin. Ahí perdió la posición, pero no terminó afectando nada, ya que después con el abandono de Alonso avanzó esa posición. Terminó noveno en la pista, pero por la penalización de 5 segundos de Kimi Antonelli, el piloto brasilero vuelve a sumar 4 puntitos tremendos para el campeonato y también importantes para el de constructores. Equipo Williams, tenemos a Carlos Sainz que terminó en la 11ª posición, mientras que Alexander Albon vuelve a terminar con un buen resultado, 7º al piloto tailandés, siendo el mejor del resto. La verdad que Carlos Sainz molesto con la orden de Williams porque en un momento le dieron la orden de que lo deje pasar a Albon cuando venían los dos juntos porque Sainz había largado con el medio, mientras que Albon había largado con el duro, venía con un mejor ritmo, lo dejaron pasar a Albon. Sainz prácticamente para alrededor de la vuelta 30, pone el neumático duro para ir hasta el final y ahí es donde pasa lo que pasó con Berman. Si no, probablemente Sainz hubiera terminado en los puntos porque terminó a medio segundo de Hatchard, así que perdió muchísimo ahí. Seguramente podría haber terminado 8º, cerca de su compañero de equipo con la estrategia, y otra mala suerte para Carlos Sainz, en lo que digo que fue una maniobra que, como dijimos, tuvo la culpa Berman. Penalizado fue correctamente y le terminó complicando la posibilidad de llevarse buenos puntitos el día de hoy a un Carlos Sainz que junto con Albon venían haciendo una estrategia similar, no más que uno iba para adelante y el otro después, como Albon que estiró hasta la vuelta 40. Paró, puso el neumático medio hasta el final y con un buen ritmo lo pasó Antonelli. Después de que Antonelli lo dejara por el pasto, lo pasó igual llegando a la segunda chicana y terminó detrás de Lewis Hamilton, 13 segundos por justamente detrás del piloto británico, delante de Antonelli en pista, pero este fue penalizado, así que una carrera bastante tranquila para Alexander Albon y un gran resultado en la 7ª posición. Mercedes, Antonelli noveno, Russell quinto.
Antonelli que largó mal, perdió 4 posiciones en la largada. Después por ahí venía remontando, pasando bien a Tsunoda en la curva 1, estirando un poquito el primer stint con el neumático medio hasta la vuelta 28 para poner el duro para ir hasta el final. Después lo pasó a Lawson, también una buena maniobra, pero cuando lo quiere pasar Alexander Albon, lo deja saliendo de la chicana, lo deja sin pista, lo lleva al pasto. Después lo superó igual Albon y así todo le cayó una penalización de 5 segundos por conducción errática que le costaron la posición con Bortoleto. Había terminado octavo, cayó a la novena posición el piloto italiano en un fin de semana complicado para él. Como digo, se complicó bastante en la largada. Mientras que Russell, la verdad que fue una... tuvo vista privilegiada en las primeras 2 vueltas porque mientras él venía quinto, los demás se venían dando con todo adelante. No lo pudo aprovechar, no hubo ninguna oportunidad para Russell meterse. Después estuvo bastante en el DRS de Leclerc en la primera parte de la carrera hasta que se escapó un poquito Leclerc y no tuvo mucho más que hacer Russell. Después paró, carrera tranquila en la quinta posición, quedando a 7 segundos de Leclerc, quedando 4 segundos por delante de Hamilton. Así que no había mucho que hacer para el equipo Mercedes, que bueno, esa quinta posición creo es lo mejor a lo que podían aspirar el día de hoy. Ferrari, tenemos una gran largada de Leclerc que logró superarlo en la largada a Piastri. Después Piastri lo supera llegando al ESMO 1 por fuera en una gran maniobra de Oscar Piastri. Lo vuelve a pasar llegando a la curva 1 en la segunda vuelta. Pero después trató de aguantarlo alguna que otra vuelta, cortó alguna que otra chicana, bloqueos en la primera parte. Creo que un inicio complicado de un Leclerc que por ahí presionó demasiado los neumáticos. Mucha inestabilidad ese Ferrari a la hora de frenar por lo descargado que estaba. Y terminó siendo superado por un Piastri que, como vimos, tenía un ritmo mejor. El Ferrari era el tercer coche este fin de semana. Leclerc logró esa cuarta posición. No había más, necesitaba un milagro, necesitaba que pase algo delante para poder subirse al podio y no lo pudo lograr. Mientras que Lewis Hamilton terminó la sexta posición con un buen ritmo. La verdad que Lewis avanzó 4 posiciones de donde largó, superó rápidamente coches y ya llegó a la cola de Russell, pero después tampoco hubo mucho más que hacer. Hamilton estiró bastante el medio hasta la vuelta 38 aproximadamente, mientras que un Leclerc lo pararon más temprano en la vuelta 33. Estaban haciendo o tratando de que aparezca algún safety car, no llegó a safety car. Leclerc, como digo, un buen ritmo después de esas primeras vueltas complicadas para aguantar a Piastri. Descargadísimo ese Ferrari y es lo que creo le permitió aguantar a Russell en ese momento clave. Después no había mucho más que hacer para la escudería. Hablando del equipo McLaren, tenemos a un Lando Norris segundo, a un Oscar Piastri tercero. Gran largada de Lando Norris. Después no tenía ritmo para aguantar a Max. Lo pasó rápidamente Max una vez que le volvió la posición. Piastri perdió la posibilidad de luchar con Norris, yo creo, tras la lucha con Leclerc, que por ahí en todo lo que se armó salió por ahí más perjudicado, ya que quedó después de la vuelta 2 detrás de Leclerc, le costó un par de vueltas pasarlo y ya cuando lo pasó estaba a 4 segundos de un Norris, que después le siguió sacando diferencia. La verdad que tenía un mejor ritmo Lando Norris el día de hoy. La polémica llegó cuando decidieron estirar el neumático medio hasta las vueltas finales, aproximadamente 43, 44, donde paran primero a Piastri para cubrirse de Leclerc para poner el blando, parada de 1.9 para Piastri, en la vuelta siguiente paran a Norris, parada de 5.9, se tardan con la pistola delantera izquierda, que el mecánico no estaba seguro de si había ajustado o no. Norris sale por detrás de Piastri y ahí le recordaron lo de Hungría 2024, que lo deje pasar a Lando Norris porque bueno, había sido un problema ajeno a Lando. Piastri dijo por la radio que los problemas en el pit habían acordado que formaban parte de la carrera, pero aceptó igual. Así que bastante incómodo ese momento final. Lando Norris no dijo absolutamente nada por la radio. La realidad que da la sensación de que McLaren se quiere lavar las manos en absolutamente todo y no quiere involucrarse en nada, ¿no? Es un poco llamativo esto. Pero bueno, decidieron hacer esto. Piastri yo creo que devolvió la posición porque sabe que tiene un colchón que todavía siguen siendo muchos puntos. Pero si eran menos puntos, si no pasaba lo que pasaba en Zandvoort, dudo que devuelva la posición Piastri. Es la realidad, ¿no? Me da la sensación de que con ese colchón extra le permitió por ahí devolver la posición. Si no, ya terminando por delante Piastri de Norris se extendía aún más la diferencia y se hacía prácticamente imposible para un Lando. Esto deja un poquito una pequeña lucha por el campeonato, pero llamativo, ¿no? Estas decisiones que después cuando le dijeron a Radio Giampiero a Verstappen se reía de los McLaren de lo que había pasado por la radio. Bueno, es realmente bastante polémica, ¿no? Esta decisión del equipo McLaren de, bueno, tomar la culpa y darle la posición a Lando Norris, algo que yo creo que, como digo, fue debido al colchón que tenía Piastri, si no podríamos tener una polémica aún más grande. Hablando del equipo Red Bull, tenemos a un Yuki Tsunoda que terminó 13º, largó noveno. La verdad que desaparecido el ritmo de Tsunoda en todo el Gran Premio.
Fue superado por Antonelli cuando él venía con aire limpio. La verdad que otra decepcionante carrera del japonés, que yo creo que van siendo las últimas carreras de él en Fórmula 1, en un fin de semana en el cual su compañero de equipo logró volver a lo más alto. Max Verstappen agresivo como siempre en la largada, dejando sin pista a Norris, tirándolo al pasto, cortándose la curva 1. No lo penalizaron porque devolvió la posición, pero así todo, como digo, Ocon hizo lo mismo dejándolo sin espacio a Stroll y a Ocon sí lo penalizaron y a Verstappen no. Bueno, eso es lo que tiene ser Verstappen y correr en Red Bull a diferencia de ser Ocon y correr en Haas para la FIA. Sabemos que la FIA penaliza según el nombre, según el equipo y estas cosas pasan. Le dejaron escapar esta vez porque devolvió la posición, estuvo rápido Jean-Pierre al decirle que devuelve la posición. Verstappen aceptó, cosa que no había hecho en Arabia Saudí. Bueno, acá sí lo aceptó. Y después ya no tuvo más problemas. Max tenía un ritmo tremendo el día de hoy. El día de ayer se quedó con la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 a la hora de clasificar, yendo en contra de su propio equipo, ya que Pierre Waché, el director técnico de Red Bull, había dicho que le coloquen un alerón más cargado, un alerón más grande en la parte trasera, porque si no se iba a complicar mucho la clasificación. Verstappen dijo: no, vamos con el alerón recortadísimo, yo voy a hacer la magia, y la hizo, se quedó con la pole, yendo en contra, como dijimos, de incluso su propio equipo a la hora de configurar el coche. Y esto sí le permitió una gran velocidad final y un rendimiento tremendo el día de hoy, donde además se quedó con la carrera más rápida de la historia de Fórmula 1, ¿no? Fue una carrera cortísima, el promedio de velocidad más alto en la historia, y que probablemente no se rompa durante varios años, ya que los coches de la próxima temporada van a ser bastante más lentos. Y una carrera, como dijimos, en la que vuelve a ganar en el suelo donde había ganado la última vez, porque la última victoria de Verstappen había sido en Imola, en Italia. Vuelve a ganar en Italia en un circuito que es completamente distinto, ¿no? Verstappen, que paró alrededor de la vuelta 36, puso el duro y fue hasta el final, no tuvo más complicaciones. Gran ritmo de Max, que nos hizo recordar esas carreras que justamente ganaba en 2023, ¿no? La verdad que fue una de las carreras o de las victorias más fáciles de Verstappen en el último casi 2 años, ¿no? Así que tremendo para Max, que recorta un poquito en el campeonato, pero todavía está muy lejos. Necesita un par de DNF sí o sí de los McLaren. Y la verdad que no da la sensación de que este ritmo se vuelva a repetir por ahí en los siguientes grandes premios, ¿no? Así que, bueno, vuelve a la victoria. Verstappen, que había descartado lograr otra victoria en la segunda parte de temporada, sí lo lograron. Y veremos ya qué es lo que pueden hacer de cara a lo que se viene. En cuanto al campeonato, tenemos a Oscar Piastri, que pierde un poquito de puntos con el piloto británico. La diferencia pasa de 34 a 31 puntos debido a, bueno, lo que repasamos esas órdenes. Verstappen, que queda con esta victoria a 94 puntos de Oscar Piastri. Después tenemos a un Russell que pierde en la diferencia con Verstappen, pero queda ahí bastante parejo con un Charles Leclerc que sigue quinto. Hamilton sexto. Albon supera a Antonelli con el Williams gracias a los 6 puntos que sumó el día de hoy. Y Hatcher supera a Hülkenberg gracias al puntito que sumó largando desde el pit lane el día de hoy en Italia. McLaren nuevamente sumando muchísimos puntos. La verdad que es tremenda la diferencia. 617 puntos contra McLaren. 280 de la escudería Ferrari, que tiene un colchoncito con Mercedes. 20 puntos lo separan. El equipo Red Bull cómodo en la cuarta posición. Queda a 21 puntos del equipo Mercedes gracias a esta victoria de Max. El equipo Williams en la quinta posición con un colchón con el Aston Martin, que no sumó el día de hoy. Racing Bulls, que queda con una diferencia menor con el equipo Kick, que queda en la octava posición. Haas noveno y décimo el equipo Alpine, que sigue muy complicado. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de Italia. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.